Saludos y bendiciones. Para mí es un privilegio estar con ustedes una vez más con el propósito de continuar estudiando estas lecciones tituladas Creciendo en nuestra relación con Dios. Y esta semana vamos a seguir con el tema de la oración, un tema muy interesante por demás y uno de los ingredientes primordiales en esa relación que queremos o tenemos con nuestro Señor Jesús. Y pero antes de continuar, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos, alabado, glorificado, bendecido sea tu nombre por siempre. En este momento estamos delante de ti, eh, pidiéndote, Señor, o dándote las gracias por tantas bendiciones que tú nos das, principalmente por tu amor, por tu misericordia, por tu amor, Señor, por la paciencia que tiene con nosotros, Señor, porque estás dispuesto, siempre estás disponible. Cada vez que tengamos necesidad de ti, Señor, gracias por ser nuestro amigo, nuestro confidente, nuestro Dios, Señor, y el que se interesa en nuestra vida y además se preocupa por todo lo que nosotros podamos pasar. Eh, Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de estudiar esta lección, de sacar este tiempo, Señor. Te pido de forma muy especial que tú bendigas a cada persona que nos acompaña, que al igual que nosotros abra nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento y que las palabras que se digan en esta semana sea aquello que se necesita para seguir creciendo en nuestra relación contigo. Todo te lo pedimos no porque haya mérito en nosotros, sino en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Y aquí eh, el título es simplemente la oración. ¿Cuánto se puede decir de la oración? De verdad que es un tema muy, pero que muy amplio, aunque es muy sencillo. Una vez yo dije que lo sencillo no tiene que ver nada con la profundidad, es un tema muy profundo. Y el versículo para memorizar dice, pueblo, esperen en todo tiempo, derramen ante él su corazón, Dios es nuestro refugio. Salmo 62:8. Y aquí hace unas preguntas que son un tipo de evaluación de cómo es su vida de oración. Ustedes la contestarán. ¿Cómo es tu vida de oración? Con la frecuencia en que ora, con cuánto fervor, con cuánta expectación oras a diario, solo en situaciones de emergencia. Tus oraciones son siempre de petición o también alabas a Dios en ella. Además, ora en la mañana antes de comer. O sea, estas son las oraciones que se supone que sea al finalizar un día ajetreado o simplemente durante el día estás en comunión, en esa comunión con Dios. Puede ser diferente. La oración, aquí hay una cita de primeros escritos que dice, la oración es la conexión constante entre nosotros, los sarmientos o ramas y Jesús, la vid. Esto es una analogía, la vimos en semanas anteriores. Si queremos crecer y fructificar, tenemos que absorber continuamente la savia y la nutrición de la viviente vid, porque separados de mí, porque separados de ella no tenemos fuerza. Eh, He aquí la bendición de la oración permanente. Dios nos escucha y siempre recibe a su tiempo y de la manera perfecta, aunque no siempre como esperamos. Esta semana estudiaremos el ejemplo de otros personajes bíblicos y consideremos formas prácticas de fortalecer la oración en nuestra vida. Eh, vamos a ver el primer personaje que es Elías en la parte del domingo y el título es Elías, la oración en medio de la crisis. Y Elías, como sabemos, vivió en tiempos muy difíciles, en tiempo de rey Acab, hacía más o sea, acá hacía lo posible para provocar la ira del Señor. Así fue durante el reinado de Acab eh, y de su amada esposa Jezabel. El tiempo más dramático de nuestra vida fue la confrontación en el Monte Carmelo. Esa es
Ese es, yo creo que el clímax de la vida de, de Elías, quizá lo más que se conoce, ese momento que él subió, cómo una persona puede subir a su punto máximo y bajar. Eh, Estoy hablando, eh, o sea, figuradamente, no es literal. Acaz y su reino vieron con sus propios ojos que Dios responde a la oración. Aquel fue un momento inolvidable en la historia de Israel debido a repentino y asombroso giro en los acontecimientos. Primera de Reyes 19, 1 al 8. Centra tu atención en la oración de Elías y en la interacción de Dios con él. ¿A qué se debe el abatimiento de Elías? ¿En qué se diferencia la respuesta divina aquí con el monte Carmelo? 19. Primera de Reyes 19 dice, acá te informó a Jezabel todo lo que había hecho Elías y que había matado a espada a todos los profetas de Baal y los tiempos de ídolo. Entonces Jezabel envió a decir a Elías por medio de un mensajero, así me hagan los dioses y así me añadas y mañana a esta hora tu vida no estará como uno de ellos. Y antes de Elías tuvo miedo y se levantó y fue para salvar su vida y llegó a Berseba de Judá donde dejó a sus discípulos. Y él anduvo un día de camino por el desierto y luego se sentó debajo de una encina pidiendo la muerte. Ya es demasiado para mí. Oh Yahweh, quítame la vida, pues no he sido mejor que mis padres. Y dice que él se quedó profundamente dormido bajo la encina y aquí un ángel tocó y levantó y lo levantó y dijo, come. Entonces él volteó y vio que su cabecera había una torta con agua y eso se repitió. Y el ángel de Jehová volvió a tocarlo. Esta es una nueva versión que estoy leyendo, es una tradición directamente del arameo, así que por eso quizás sea diferente. Dice, el ángel de Yahweh volvió a tocarlo por segunda vez diciendo, levántate, come y bebe porque el camino es muy largo para ti. Y él se levantó, comió y bebió, y con la energía de aquella comida caminó durante 40 días y 40 noches. ¿Qué comida era aquella? Y allí se metió en una cueva donde pasó la vida, la noche, y vino palabra de Yahweh diciendo, Elías, ¿qué haces aquí? Y él dijo, he sentido un ardiente celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel abandonaron tu pacto, derribaron tus altares y mataron a espada tus profetas, y solamente yo he quedado y aquí que pretenden matarme. Y él dijo, sal afuera y ponte de pie en el momento ante la presencia de Yahweh, y aquí que Yahweh pasaba y un viento grande y poderoso destrozaba los montes y las peñas, pero Dios no estaba aquí. Y luego del viento vino un terremoto, pero Yahweh no estaba en el terremoto. Y luego del terremoto vino un fuego y Yahweh no estaba en el fuego. Y después vino una voz que susurraba el silbo apacible, y cuando Elías escuchó, volvió su cara hacia su manto y salió y se paró a la entrada de la cueva y vino a él la voz y dijo, ¿qué haces aquí? Y él respondió, he sentido un ardiente celo por Yahweh, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel abandonaron tu pacto, derribaron tus altares y mataron a espada tus profetas, y solamente yo he quedado y aquí que pretenden matarme. Ve, vuelve tu camino por el desierto de Damasco y ve a unir a Hazer para que reine sobre Aram. Y Jehú, hijo de Imsim, para que reine sobre Israel. O sea, en estos momentos, en esta parte, lo que vemos, yo sé que ustedes han leído esa historia muchas veces, pero a veces nosotros es bueno volverla y leerla, porque a veces vemos detalles que no hemos visto antes. Y el abatimiento de Elías se debía a que él pensaba que no había quedado ningún servidor de Jehová. Ese era uno.
y otro era que él temía porque Jezabel lo estaba persiguiendo, pero realmente su abatimiento era porque él se sentía solo. Eso fue todo. ¿En qué diferencia la respuesta divina aquí y en el Monte Carmelo? O sea, en el Monte Carmelo se muestra un Elías que estaba con los ánimos por las nubes, o sea, un Elías que se enfrentó a 400 profetas de Baal y, y que o sea, que él, o sea, un Elías lleno de fe, de confianza, de energía, de fortaleza, y luego vemos a un Elías que se está escondiendo y que piensa que se está fracasando. Es como que lo vemos aquí en un momento y luego lo vemos aquí abajo. En un momento está en la montaña y otra vez está en el valle. Dicen que todos tenemos un tiempo que estamos en la montaña arriba y otro estamos en el valle. Eh, mire, si usted lee las historias de los personajes bíblicos, va a ver que esto es cierto, esto no es como que se sacó, no. Si usted analiza la vida de muchos personajes bíblicos, va a ver esto. Si lo ve en el caso de David, en el caso de Jeremías, en el caso de el poderoso Juan el Bautista, o sea, en un momento Juan el Bautista es un hombre de fe y claro, llega un momento en que está en la cárcel abatido y él se pregunta si aquel personaje que él había anunciado con tanta seguridad, si era realmente él. Así que am, el profeta había experimentado una gran victoria con Dios ese día, pero permitió que el temor a la muerte anulara súbitamente su fe en Dios. O sea, lo sorprendente de la historia es que aunque Elías se dio al abatimiento y el ánimo, Dios acudió con ternura y proveyó nuevamente. O sea, Dios, o sea, Elías está en una situación de desánimo. Dicen que depresión puede ser de sumamente de mucho cansancio, había perdido mucha energía y en ese momento viene la amenaza de Jezabel, él se siente literalmente solo y abandonado. Y Dios, aquí vemos otra vez, vimos en semanas anteriores, que ver esta historia y ver cómo Dios se relaciona con el humano es una belleza, porque Él va y Él no va a donde Elías a decir, a reclamarle que por qué perdió la fe, que por qué no fue fuerte, que por qué no siguió adelante, sino que Él va donde Elías y provee. Primero provee alimento, provee descanso, o sea, él provee lo que Elías necesita y no solamente provee lo que Elías necesita físicamente, sino que le da muestra de su poder y Elías puede descansar por mucho tiempo, por 40 días. Eh, Él entonces se le da una misión y lo que él tanto temía se cumple. Y le dice, ve, vuelve por tu camino por el desierto de Damasco, ve a ungir a Hazael para que reine sobre Aram, y a Jehú, hijo de Gincín, para que reine sobre Israel. O sea, él estaba diciendo que ya el reino de Acab había terminado y entonces también aquí vemos que él le da a Eliseo como su sucesor. Aquí vemos el concepto de la mentoría, como esto me encanta, esto es fascinante, así es que Dios trabaja. Cómo Dios sabe que el tiempo de Elías se está terminando, pero no, como le digo, Él le da una persona primeramente para que lo acompañe mientras en sus últimos años del ministerio y para que Elías mentorice a Eliseo, para que Elías creara un nuevo líder, un sucesor. Eso fue lo que hizo con Moisés y Josué. Eso es lo que hace, eso es lo que hace este hombre Elías y Eliseo.
Y él quiso hacer eso con Saúl y David, pero Saúl no, no pudo mentorizar a David. Ese es el modelo, ese es un modelo. Eh, como Jesús mentorizó a los discípulos, eso es un modelo. Eh, Pablo mentorizó a Timoteo, que era su hijo adoptivo, a Tito, él le hizo a varios, creó nuevos líderes. Eh, no sé por qué veo esto aquí, pero esto es lo que hay. Eh, o sea, después que Dios provee para que Elías salga de ese momento tan difícil y le da una seguridad. Aquí dice, le dio comida, le dio agua, le dio descanso para caminar durante 40 días, le dio una misión, le dio a un sucesor a él. Y también le dice que habían 3,000 que no habían, o sea, le da la seguridad que habían 3,000 personas que no habían doblado ni habían besado a Baal. Esto es algo muy interesante. O sea, él fortalece, no solamente fortalece físicamente, sino que fortalece su fe y sentimos su cercanía. Dios nos responde a veces de maneras muy directas, poderosas, innegables. Esto fortalece nuestra fe y sentimos su cercanía en nuestra vida. Mire, hermano, eso es así. Yo no soy ni profeta, ni hijo de profeta, ni Elías, ni ninguno de esos personajes que están aquí que son tan increíbles. Pero en mi propia vida personal yo he visto eso. Yo, mire, se lo digo, algunas personas pensarán que, pero a mí ya no me importa lo que piensen la persona, cada persona, pero yo sí he sentido ese silbe apacible, se lo digo, yo lo he sentido y yo a veces me ha pasado que en algunos lugares yo he estado, no he estado en movimiento, pero en otros lugares yo he estado, eso me ha pasado muchas veces. Yo he estado manejando mi auto y yo tengo que detenerme porque yo siento algo muy, muy hermoso, una presencia muy hermosa y yo realmente, quizás no es una voz audible, pero yo siento que Dios me está hablando. No es audible, pero sí, y vuelvo y digo, eh, Dios hace cosas por nosotros que no merecemos, porque no creo que yo merezca esa bendición, pero yo he sentido esa presencia y quizá yo he leído esto muchas veces, pero hoy es leyendo el libro de la oración. Yo sé que yo he leído ese libro varias veces y lo tengo más marcado que nada, pero quizás no había realizado en esto que yo voy a compartir. Eh, Nuestra vida debe estar unida con la de Cristo. No sé si yo cumplo con esta parte, pero sí he vivido esta que dice, eh, hemos de recibir constantemente de Él, participado de Él, el pan vivo que descendió del cielo, bebiendo de una fuente siempre fresca, que siempre ofrece sus abundantes tesoros. Si mantenemos al Señor constantemente delante de nosotros, permitiendo que nuestros corazones expresen agradecimiento y alabanza a Él, tendremos una frescura perdurable en nuestra vida religiosa. Nuestras oraciones tornarán la forma de conversaciones con Dios, como si habláramos con un amigo. Él nos dirá personalmente su misterio. A menudo nos vendrá un dulce gozo, sentimiento de la presencia de Dios. A menudo nuestros corazones alteran dentro de nosotros mientras Él se acerca para ponerse en comunión con nosotros como lo hizo con Enoch. Esto está en el libro de la oración, pero también está en Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 99. Eso, eso de verdad sucede. Vuelvo y digo, yo no soy
ninguno de esos personajes, no es que me quiera comparar con ellos, simplemente contemplo su vida y veo la mía y sé que de verdad no llego a esos niveles, eh, pero de verdad el Señor puede dar ese privilegio porque gloria a Dios sí me lo ha dado. Aquí dice, otras veces vacilamos y cedemos a la tentación pensando que es demasiado difícil seguir a Dios con fe inquebrantable. Buscamos respuesta divina a la medida de nuestras expectativas, sin darnos cuenta de que sus pensamientos y sus caminos son más altos y más elevados y más sabios que los nuestros. Así como existen muchos aspectos de la creación de Dios que no entendemos, no deberíamos sorprendernos que haya también muchas maneras divinas de obrar que resultan incomprensibles para nosotros. Dios, nuestro bondadoso Padre, sabe exactamente lo que necesitas. ¿Cómo puedes confiar lo suficiente en Él en toda circunstancia? Habla con Él acerca de esto ahora. Y la parte del el lunes, cuando parece que no haber respuesta, sabe que muchas veces nosotros pensamos que Dios nos responde nuestras oraciones y sabemos que Dios siempre las responde, solamente que no siempre es como nosotros esperamos. Y créanme que eso está muy bueno cuando no es cuando nosotros esperamos. Yo digo que cuando Dios dice que no, también es un acto de amor, porque no está evitando cosas que realmente, si vivimos lo suficiente, podemos ver que no estaban bien. Tal vez hayas orado por algo durante mucho tiempo, incluso años, y tenga la sensación de que Dios no ha escuchado tu plegaria. La Biblia nos dice, pidan y les darán. Si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Qué opina de esta promesa? El asunto es cuál es la voluntad de Dios. Eso es el asunto. Si está de acuerdo a la voluntad de Él para nuestra vida y si está de acuerdo a lo que Él ha prometido, Él realmente responde. Y aquí nos dice el caso de Ana. El caso de Ana es un caso muy conocido. Ana era una mujer muy devota. Esta historia la leemos en primera de Samuel 1:10 al 17. Y al parecer, al principio, al parecer, valga la redundancia, parecía que Dios no contestaba las oraciones de Ana. Eh, y ella estaba viviendo una situación muy difícil. Yo digo que quizás en nuestro tiempo es difícil de comprender esa situación porque vivimos situaciones similares, una cultura totalmente diferente, pero esa era su realidad. Y dice, a veces la espera profundiza nuestra experiencia con Dios, pues nos enseña a confiar más con Él. Es como la cita que leímos la semana pasada, la oración. Es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. No es que Él necesite eso para saber de qué tenemos necesidad, sino y ahí dice, para capacitarnos, para recibir lo que nosotros esperamos, y también este es el hecho de que nos ayuda a crecer en nuestra relación con Dios. Yo digo que muchas veces esa es eh, el único motivo que tenemos de comunicarnos con Dios es porque queremos algo, así somos los seres humanos, y Dios utiliza ese deseo para hacer que nuestra relación con Él crezca. Es porque eso después de todo es quizá lo más importante. Ana es el ejemplo de ajá, ya lo leí. El Salmo 68 dice, pueblo, esperen en él, todo el tiempo derramen ante él su corazón, Dios es nuestro refugio, confiamos en que él realmente sabe que es lo mejor, incluso cuando no vemos una respuesta a nuestras oraciones, confiamos que él responderá a su debido tiempo y manera.
A veces en el camino, eso yo lo estoy diciendo, a veces en el camino Dios nos muestra que eso no era realmente lo que nosotros necesitábamos y a veces me gusta mucho esta cita de la hermana White que dice que Dios no es tan sabio, es muy sabio para errar y que Él ve el fin desde el principio y que a veces, si nosotros, estoy parafraseando, si nosotros viéramos lo que Él es capaz de ver, estuviéramos totalmente de acuerdo con la decisión que Él está tomando. Eso es, para mí, eso es una realidad. A veces nuestras oraciones pueden no ser contestadas tan rápidamente como deseamos, pero aquí nos da unos consejos en la Biblia. Procura que se cumpla la voluntad de Dios, no la tuya. Eso es muy importante, que cuando nosotros oremos, tengamos la mente abierta a saber que Dios puede también no estar de acuerdo con nuestra oración o que Él quizás tiene otras cosas para nosotros que son más acorde a nosotros. Considera los motivos porque pide algo. Esto es muy importante, los motivos del corazón. Y aquí hay una cita, yo no la voy a leer, pero es bueno que la lea. Permanecer en Dios y en asegúrate de no estar acariciando algún pecado. Eso es muy importante. Una cosa es que nosotros seamos pecadores por naturaleza y que muchas cosas nosotros todavía no las sepamos. Y otra cosa es que una persona tenga algo que sabe que no está bien y simplemente diga, ok, está bien y viva en esa situación. Em, Permanece en Dios y en su palabra. Eso es muy importante porque cuando nosotros permanecemos en Dios y en su palabra, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver la vida cambia. Ora con fe. Considera el estado de su corazón es humilde, orgulloso. Por lo general la persona orgullosa va a creer que es humilde, así que es difícil esa parte ahí. Eh, persevera en la oración, perdona a los demás, como hablamos la semana pasada, es uno de los requisitos, perdona a los que nos ofenden. Y vuelvo y digo, no quiere decir que uno justifique una acción o que se mantenga en alguna situación que es dañina, sino que simplemente uno no guarde ni odio ni rencor, sino que suelte esa situación. Porque Dios lo dice, porque es un mandamiento y porque así dejamos de hacernos, no hacemos un daño extra del que ya quizás no han hecho. Em, En última instancia, Dios ve el panorama completo y sabe que es lo mejor para nosotros. Eso es así. Créame que es así. Tu respuesta es a veces simplemente la que dio Pablo, basta de mi gracia, porque mi gracia se perfecciona en la debilidad. Y no solamente a Pablo, o sea, si hubiese sido por fe, si hubiese sido por lo que sea, a Pablo se le hubiese dicho que sí, pero a veces, como yo mencioné en ese no, Dios tiene un propósito que es para nuestro beneficio mayor a largo plazo. Muchas veces los seres humanos vemos todas las cosas a corto plazo, en el aquí, en el ahora. Dios no ve las cosas en el aquí, en el ahora. Dios ve la cosa a largo plazo. A veces Dios prometió cosas que pasaron años y años y no se cumplieron, pero Dios lo decía como si fuera a pasar. A veces eso me lo dijo, eso yo lo escuché hace mucho tiempo y me hizo conciencia. A veces Dios mire, a veces lo que Dios está es probando nuestro carácter cuando nos dice que no. Algunas cosas que quizá otra persona le dice que sí. Dios quiere ver cómo tú vas a reaccionar. Vuelvo y digo, este asunto es de carácter, no de tener o no de tener o no dejar de tener cosas.
es a ver cómo uno maneja esos nos o eso espera, cómo espera. Eh, Todo eso, nosotros estamos en una escuela donde se está formando el carácter, eso es lo más importante, no las cosas que Dios no pueda dar, ese es el asunto. Aunque Él suple nuestras necesidades, no quiero decir que no lo haga. Un hecho clave que determina nuestra respuesta a la que parecen oraciones sin respuesta es la imagen que tenemos de Dios. Si creemos que Dios es alguien distante, que no tiene interés en nosotros, nuestra relación con Él se debilitará. Si esto ocurre, busquen la palabra en la Biblia evidencia de su amor y su cuidado para contigo y ora para que la imagen distorsionada que tiene de él cambie. Mire, ese es uno de los beneficios mayores que Dios nos puede dar, es que nosotros aprendamos quién es Él, damos una visión clara de quién es Él. Eso es un motivo de oración. Tener una imagen clara de quién es Él. La parte del martes Jesús nos enseña cómo orar. En los tiempos de Jesús, las oraciones prolongadas y cuidadosamente elaboradas, llenas de palabras complejas y a menudo memorizadas, eran muy apreciadas. Jesús no tenía nada bueno que decir acerca de este tipo de oración, sino que la definió como lo que era, ostentosas, muestra de presunta piedad. O sea, ellos mostraban lo que no era. Eso era lo que mostraban estas oraciones. O sea, eran oraciones para impresionar. Eh, Eso era muy necesario en los tiempos o sea, muy frecuente en los tiempos de Jesús. Las cosas se hacían no por amor a hacer las cosas, sino por el amor a impresionar. Y eso era, y eso no excluía a la oración. El caso de la oración era así que los discípulos le dieron a Jesús, enséñanos a orar. Y la oración que Jesús da es muy sencilla en apariencia, pero es un mundo. Padre nuestro que estás en los cielos, está declarando que Dios es Dios, que Dios es soberano y dónde está. Eh, es nuestro Padre. Santificado sea tu nombre. Reconoce o no reconoce la santidad de Dios, nos acerca a Él con reverencia y respeto. Venga a nosotros tu reino, o sea, estamos pidiendo que Dios venga, eh, el regreso de Dios y la presencia del Espíritu Santo hasta que ocurra la segunda venida. Venga a nosotros tu reino. Anhelamos el regreso de Jesús y la presencia del Espíritu Santo hasta que ocurra la segunda venida. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Aquí estamos diciendo que estamos aceptando la voluntad de Dios y muchas veces eso no son historias. Muchas veces el Señor sabe eh, te deja hacer tu propia voluntad. Muchas veces el Señor interviene, otras veces el Señor no interviene, muchas veces Dios permite que cosas que no sean buenas ocurran porque eso va a llevar a un desenlace a lo que Él realmente necesita. O sea, Él deja que la situación pase. Eh, si una persona quiere ir a hacer algo, pues Él se lo permite a menos que anteriormente usted haya dicho que hace un contrato en el que le dice no me dejes hacer mi voluntad. Ahí Dios sí, entonces eh, no te permite hacer cosas que no vayan en contra de su voluntad, impide cosas, aunque o sea, aunque uno haga todo lo posible porque suceda. Danos hoy nuestro pan de cada día. Podemos pedir lo que necesitamos para vivir tanto física, mente, alimento y agua como espiritualmente. Perdona nuestras ofensas,
como nosotros perdonamos a nuestros deudores, no hay mucho que decir, está claro. Perdonar a quienes nos hacen daño, así como Dios nos perdona a nosotros. La semana pasada hablamos un poquito de eso, de por qué debemos perdonar, lo dije en un sentido, pero es porque debemos imitar a Dios. Dios nos perdona a nosotros, así que nosotros debemos extender esa gracia a los demás. Em, yo dije que es porque entonces si una persona pues te hiere y tú eh, no perdonas, tú entonces sigue hiriéndote tú. Em, y no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Es esencial una protección y amparo contra el mal presente en este mundo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Reconozcamos que todo lo que somos y poseemos pertenece a Dios, solo merece la gloria y la alabanza. Eso es muy importante. En la parte del miércoles, estos son alabanza, confesión, pedidos y gratitud. Esas son un, las partes de una oración. Podemos hablar con Dios en oración de manera sencilla en que Jesús nos instruyó a hacerlo. O sea, Jesús nos enseñó a hacer las cosas de manera sencilla. Eh, ya sea en privado, en familia o en iglesia, recordemos orar o hablar a Dios como con un amigo. Como demasiada frecuencia nuestras oraciones están llenas de peticiones, pero Jesús ha enseñado a incluir eh, otros renglones de la oración que no da más, no son las peticiones. Y en Daniel 9:4 al 19 identificamos sus distintas partes. La oración de Daniel 9 es una oración poderosísima. Es una oración en el que Daniel intercede por el pueblo, dando un poquito de preámbulo. Se están acabando los 70 años y Dios había dicho que al final de los 70 años, pues eh, el pueblo sería liberado. Y aquí yo tengo esta Biblia, en otra Biblia yo tengo esto marcado, pero es una oración que realmente Eh, por mucho tiempo yo he analizado esta oración y la tengo escrita en algún lugar, este análisis, porque sí me llama mucho la atención que él comienza alabando a Dios. Eso lo encontramos en el versículo 4. Oh Yahweh, Dios grande, temible, que guarda el pacto y la misericordia, o sea, un Dios fiel en misericordia, es temible para los que aman y guardan sus mandamientos. Y aquí hace una confesión que sería el segundo renglón, confesión y pecado, y me llama poderosamente la atención que Daniel eh, que Daniel se incluye, hemos pecado. ¿Sabes que Daniel es uno de los pocos personajes que la Biblia no, no menciona sus errores? Puede ser que lo haya tenido, pero la Biblia guarda silencio. Sin embargo, eh, él se incluye en esta oración. Hemos pecado, hemos cometido transgresión, hemos cometido impiedad, no hemos revelado y no hemos despilado de los mandamientos y de tu juicio. No hemos prestado atención a sus siervos, los profetas que han hablado en tu nombre, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a la gente. A ti pertenece, oh Yahweh, la victoria en nuestro propio y nuestro es el oprobio, el, es el oprobio de rostro, tal como acontece hoy a los hombres de Judá. O sea, que él
confiesa no solamente los pecados de él y de su pueblo, o sea, no solamente confiesa, o sea, ustedes han pecado, no, él dice, hemos pecado, se incluye. Y yo tengo aquí, Daniel, a mí realmente esas oraciones de Daniel me llaman mucho la atención. Em, y quiero leer una cita. Cristo triunfante en la página 336 dice, el caso de Daniel nos revela el hecho que el Señor siempre, no, esa no es que yo tengo muchos escritos acerca de Daniel. Déjeme ver. Y por lo general incluyo una cita. En el libro de la oración leemos, Daniel no proclama su propia fidelidad ante Dios. ¿Saben por qué? Porque él sabe que si ha sido fiel es un fruto de su relación con Dios, así que no tiene nada de qué, no tienen, o sea, no lo puede proclamar como dice Pablo, al que obra, las obras le son contadas como salario, o sea, las obras que hace le son contadas como deuda. eh, es una analogía sobre las obras que hace Dios como fruto de una relación con Dios y la obra que hace el hombre solamente por él, porque sí sabemos que se puede, uno puede obrar y puede ser que Dios obre a través de nosotros. Y cuando las obras son frutos de la relación con Dios, entonces esas obras no son contadas como gracia, no podemos pedir sobre ellas. Dice, en lugar de pretender ser puro y santo, este honrado profeta se identifica humildemente con el pueblo de Israel, que es verdaderamente pecaminoso. La sabiduría que Dios le ha impartido era superior a la sabiduría de los grandes del pueblo, como la luz del sol que brilla en los cielos al mediodía es más brillante que la más débil estrella y sin embargo pondera la oración que sale de los labios de este hombre tan altamente favorecido por el cielo. Con profunda humillación, con lágrimas y entrega de corazón, ruega por sí mismo y por su pueblo. Abre su alma delante de Dios, confesando su propia falta de mérito y reconociendo la grandeza de Dios y su majestad. La oración, la página 147. Mire, sabe, cuando una persona, y yo he visto algunos que son así, son realmente sabios, son unas personas que son muy humildes y usted la va a escuchar diciendo que no sabe, que no sabía. eh, y yo he aprendido que a estas personas yo le presto atención. ¿Saben por qué ellos dicen que no saben? Porque han estado expuestos a tanto conocimiento que se dan cuenta que lo que saben es nada comparado con todo lo que hay. Eso es lo que sucede. Dijo uno de estos sabios griegos, yo solo sé que no sé nada, y él era considerado un sabio. Y he visto personas que son así. Y ahora trayéndolo en el plano espiritual, cuando una persona, esto lo hemos dicho muchas veces, cuando una persona se encuentra ante la grandeza, ante la belleza de Dios, cuando se compara con Dios, se ve nada. Aún cuando se compara, eh, compararse con los vivos no, no es bueno. Eso no es bueno, pero cuando uno se compara con estas personas que ya están plasmadas en la historia, no es el comparación que viene del orgullo, sino en ver, oye, esta gente eran increíbles. So, entre más se abre el conocimiento de Dios ante nuestros ojos, las personas por lo general se van a ver que no han logrado mucho en comparación de todo lo que hay. Eso es lo que sucede.
peticiones. Aquí sí hay una petición. Aquí después o sea, primero Daniel alaba a Dios, luego hace confesión por el pecado. Eh, él pide, él pide que, eh, estoy buscando el versículo donde él lo pide. O sea, él dice que Dios tiene la razón, que Dios es justo y se ampara delante de la misericordia de Dios. ¿Saben por qué es tan importante la misericordia de Dios? Porque nosotros mismos no tenemos ningún mérito y tenemos que ampararnos a la misericordia de Dios. Gracias a la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, eso dice Jeremías, porque nosotros no podemos hacer nada para lograr el favor de Dios. Dice el Camino Cristo que todas nuestras obras están manchadas por el egoísmo, las obras que nosotros hacemos, aún las buenas, y entonces las obras que se hacen fruto de estar conectado a la vida, pues no son nuestras, así que no tenemos de qué ampararnos. Pero ahora, eh, aquí sí están las peticiones. Él dice en el capítulo 18: inclina tu oído, oh Dios mío, escucha, abre tus ojos y mira. eh, Nuestro lugar es desolado y devastado, y la ciudad en la cual ha invocado tu nombre, porque no presentamos nuestra oración delante de ti confiado en nuestra propia justicia, sino en la multitud de nuestras misericordias. No hay justicia que presentar. Y él pide, perdónanos, presta atención, no tardes por amor a tu nombre. Eh, Estás enfrentando desafíos en tu familia, en tus amigos, en la salud, en la finanza, en tus trabajos, en tus estudios. ¿En qué aspecto de tu vida necesitas específicamente la dirección de Dios? ¿Qué necesita tu apoyo y en cuál manera bríndala? O sea, no es que nosotros no pidamos cosas para suplir nuestras necesidades, sino nuestras necesidades eh, físicas, materiales, sino que eso no sea el centro de la oración. Y que sepamos que hay cosas que son las que crean el cimiento de nuestra existencia, que esas solamente son cosas que nos ayudan a, a nuestro paso temporal por la vida. O sea, que eso no es realmente, eso no debe ser. Y termina con acción de gracias. Eh, Filipenses 4:6. Filipenses 4:6, siempre debe haber agradecimiento en las oraciones. Por nada estéis ansiosos, sino que sean conocidas siempre nuestras peticiones delante de Dios en oración y súplica y con acción de gracias. Eso es muy interesante. Por lo general, nosotros perdamos tiempo estando ansiosos cuando realmente lo que necesitamos es, eh, como le digo, cuando ese tiempo lo deberíamos utilizar, pues yendo a la fuente que es Dios. Otras preguntas acerca de la oración. ¿Por qué debemos orar si Dios lo sabe todo? Y aquí nos dice que orar es lo que nos pone en contacto con Dios, por eso Él quiere. Y otra vez se menciona la cita del camino a Cristo. No es que Él necesite esto para que sepa quiénes somos, sino a fin de capacitarnos para recibirlo. O sea, en la misma oración Dios te capacita. Si la persona realmente se somete a la voluntad de Dios, si la persona sale corriendo y dice, no, yo voy a agarrar lo que es mío, pues qué sé yo. Pero
Si la persona no hace eso, Dios a través de la oración, el tiempo que se utilizó en esa oración, Dios va a lograr en usted, va a lograr capacitar para recibir lo que Él quiere. O si no, va a transformar, va a trabajar en su manera de ser en ese momento. O sea, en eso. En efecto, Dios conoce nuestros deseos, nuestras necesidades, pero quiere que nos comuniquemos con Él, nuestras intenciones de nuestro corazón. A veces en el medio de la oración nosotros aprendemos cuáles son nuestras intenciones, si tenemos la mente abierta. Sin embargo, orar es bueno para nosotros, pues nos invita a hacer una pausa en nuestro ajetreo diario, a reconocer que Dios es soberano y que todo lo podemos a sus pies. Eso es algo muy imaginar que usted pone las cosas a los pies o en las manos de Dios. Además, Dios actúa en nuestra respuesta a nuestra petición. El Espíritu Santo intercede por nosotros cuando no sabemos orar como deberíamos. Él transforma nuestras oraciones porque nuestras oraciones no salen muy bien. Nuestras oraciones están manchadas. Eh, de las cosas que yo le mencioné y el Espíritu Santo pues la limpia de todo eso y le da sentido y le da forma. ¿Por qué orar cuando todo está bien? La autosuficiencia y el orgullo, esto es la lección 3, que puede ser, estas dos cosas pueden ser obstáculos para una sólida vida de oración. Si nos diéramos cuenta de cuánto necesitamos a Dios, acudiríamos a Él mucho más y los ángeles perfectos lo adoran y lo reverencian. ¿Cómo podemos los seres humanos pecaminosos pensar que necesitamos menos? Eso es así. A ver, el ser humano es por naturaleza autosuficiente y no se da cuenta. Fíjense que nosotros a veces decimos que Dios nos ayude y fíjense que sí, en algunas cosas se trabaja con Dios, pero hay cosas, eso está en el camino a Cristo. Eh, es que lo estaba escuchando y me llamó la atención porque esto iba con esta lección. Hay cosas que uno no necesita la ayuda de Dios, hay que permitirle que sea Dios que lo hace y ahí entra la autosuficiencia porque a veces el ser humano le gusta mover los hilos y hay veces que Dios no. Fíjense, es como cuando, no sé si alguna vez le ha pasado o ha visto, cuando una persona se está ahogando, eh, le es más cómodo si una persona se está ahogando y lo viene alguien a rescatar, es más cómodo que la persona pues deje de luchar porque si la persona comienza a luchar y a querer ayudar, se pueden ahogar los dos. La persona debe, hay momentos que la persona debe permitir que sea Dios que lo haga. Y yo digo que en asuntos espirituales hay que permitir que sea Dios que mueva los hilos, que mueva las fichas, de verdad que sí. Sin embargo, orar a Dios es bueno para nosotros, pues nos invita a hacer una pausa en nuestro ajetreo cotidiano, a reconocer que Dios es soberano sobre todo y a ponernos a sus pies. Además, Dios actúa en respuesta a nuestras peticiones. El Santo intercede por nosotros cuando no sabemos orar como deberíamos hacerlo. Leí algo que ya había leído. ¿Cuál es el papel de la fe? Hebreo 11:6 y reflexiona acerca de la siguiente declaración. La oración y la fe están íntimamente ligadas y necesitan ser estudiadas juntas. Es que la oración y la fe, sí, esos son dos temas que deben ir juntos. Eh,
Aquí dice, todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y este texto sin un contexto, sin un análisis, puede ser eh, un texto que puede ser, eh, eh, o sea, debe ser así. Ha sido un tema de estudio en lo personal por mucho tiempo, eh, porque la persona puede pedir cualquier cosa y puede ser cosas que no sean agradables a Dios. Yo le dije que hay veces que una persona trabaja mucho por algo y luego que lo tiene, pues ya no lo quiere. Lo he escuchado mucho con los trabajos, eso yo lo he escuchado muchas veces, que después que lo consiguieron, pues ya no quieren ir y no sé, eso yo lo he escuchado mucho, pero hay otras cosas también que la persona pide y pide y después que tiene la cosa, pues ya. Es como cuando los niños tienen un juguete nuevo que lo quieren y después que lo tienen, pues ya no le interesa, pierden el interés y ya quieren otro. Muchas veces los seres humanos somos así también. Él explica claramente que nuestra petición debe ser de acuerdo con la voluntad de Dios. Debemos pedir cosas que haya prometido y todo lo que recibamos debe ser usado para su voluntad. Cuando se satisfacen las condiciones, la promesa es indudable, o sea, cuando son cosas que nos ayudan para nuestro bien, cuando son cosas que nos ayudan para el propósito general de nuestra vida, para el beneficio final de nuestra vida, Dios no lo va a dar. No necesitamos buscar una evidencia exterior de la bendición. Si estos requisitos se pasan, va a ser, y esto está en el libro La Educación, la página 257 y 258. ¿Con quién debo orar? Fíjense que está la oración en público, perdón, la oración bueno, la oración en público y la oración privada, pero la que realmente te va a hacer, nutre la vida espiritual, es la oración privada y el estudio de la Biblia privada. Dedica tiempo a escudriñar tu corazón mientras hablas con Dios en oración y escucha su palabra. También deberíamos orar con nuestra familia o en grupos pequeños, porque donde hay dos o tres reunidos, o sea, no es que no se ore en grupo, no es que no se ore en público, sino que realmente la oración que nutre el alma, que ayuda al crecimiento espiritual, es la que se hace en privado. Por último, debemos orar con nuestras comunidades eclesiales. Los tres tipos de oración son importantes: grupo pequeño, la familia, ese es la en público, y en la iglesia, y la privada, pues la privada. ¿Cómo debo escuchar? ¿Cómo debo escuchar? La oración es algo más que hablar con Dios. También debemos permitirnos que Él nos pode y hable a nuestra vida. La forma más clara y segura de hacerlo es combinar la oración con el estudio de la Biblia. La oración como parte de su devocional personal, evitar dejar tu mente vacía o escuchar tu propio pensamiento en lugar de escuchar la Biblia. Eso de dejar la mente vacía, hay personas que pueden hacer eso, no sé cómo lo hacen, pero eso no es realmente, eso no es bueno. Realmente hay que permitir enfocarse en algo, sea alguna historia. A mí me gusta mucho enfocarme en la historia y ver los personajes, utilizar la imaginación, pero no es bueno dejar la mente vacía. No, esa parte no es buena. Por ahí dicen que sí, pero no, eso no, no es. Y el que lo haga, felicidades, porque yo nunca he podido hacer algo así.
Em, sí es bueno, se puede poner una música relajante porque a veces uno está tan, como le digo, está tan envuelto, o sea, está en la rapidez, en la ocupación, que eh, en la ocupación de las cosas que no puede, o sea, que se le es difícil concentrarse, se le es difícil pensar, así que bueno, está relajado. Cuando el cuerpo está relajado, uno aprende más rápido, así que se puede poner una música clásica que relaje. Cuidado con con el contenido de la música, no toda la música clásica puede hacer ese efecto, pero eso es muy bueno, tener la mente tranquila. Si pensáramos y habláramos más de Jesús y menos del yo, tendríamos por lejos mucho más de su presencia. Fíjense que el regalo más grande que Dios o sea, el pedido más persistente que una persona debe hacer es la presencia de Dios. No son las otras cosas, esa es la presencia de Dios. Ese es el premio mayor, la presencia de Dios. Si consultamos nuestras dudas y temores o procuramos desdeñar cada cosa que no podemos ver claramente antes de tener fe, la fe no va muchamente con la razón. No, no, no. La fe es como tirarse, no sé, como tirarse al vacío sabiendo que ahí abajo va a haber algo que te va a sostener. Pero si vamos a Dios sintiéndonos desvalidos, si consultamos nuestras dudas y temores o procuramos desentrañar cada cosa que no podemos ver claramente antes de tener fe, solo acrecentará profundizará las perplejidades. Pero si vamos a Dios sintiéndonos desvalidos, dependientes, como somos realmente, y con humildad y confiada fe, presentamos nuestras necesidades al ser cuyo conocimiento es infinito, quien vigila toda la creación y gobierna todas las cosas por medio de su voluntad y palabra. Él puede y va a atender nuestro clamor y hará resplandecer la luz en nuestro corazón. El Camino a Cristo, la página 82 y 83. Mire, ese libro, El Camino a Cristo, esto es un libro increíble, increíble. Y aquí el requisito es sentirse desvalido, dependientes, necesitados y siendo como realmente somos, con humildad y con confianza, entonces esos son los requisitos. Por eso estas lesiones son así, estas lesiones lo que realmente no está demostrando quiere que nosotros comprendamos cuánta necesidad tenemos de Dios, porque ese es el éxito, reconocer nuestra necesidad de Dios. El alma puede elevarse hacia el cielo en las alas de alabanza. Dios es adorado con el cántico y música en las mansiones celestiales y al expresarle nuestra gratitud nos aproximamos a la adoración de las huestes celestiales. Presentemos pues con gozo reverente delante de nuestro Creador, con acción de gracia y voz de melodía. Isaías 51:3, El Camino a Cristo, la página 89. Yo les recomiendo realmente, por ahí hay audios del Camino a Cristo. Sabe que el Camino a Cristo te ha demostrado que es una medicina contra la ansiedad. Eso está demostrado realmente. Ese libro es muy, muy, muy bueno y nos habla muy claramente acerca de cómo, o sea, qué rol tiene cada cosa. O sea, eh, la gracia nos ayuda para la salvación, para el crecimiento en Cristo, que es lo que se llama la santificación. eh, Dios te salva, Dios te acepta como eres,
Dios te salva, pero Dios no te deja como eres. Si te dejara como eres, eso no es amor, es porque no estamos bien. Ahora, cuando nosotros reconocemos que somos desvalidos, dependientes de Dios, entonces le permitimos a Dios que haga Él la obra que Él necesita hacer. Mientras reina la autosuficiencia, el orgullo, nosotros entonces pasa dos cosas que son los extremos. Yo voy a donde Jesús y me quedo tal como soy porque ya Él me aceptó. O yo intento cambiar, yo intento hacer el proceso por mi disciplina, por mi dominio propio. Ese es el otro extremo. El centro es Dios lo hace en ti, con tu colaboración, pero realmente el proceso, o sea, tu colaboración es tú estar dispuesto a que Dios haga la obra en ti. Esa es tu colaboración, porque dice Isaías que aunque te laves con lejía, aunque hagas lo que quieras, tú no te puedes quitar el pecado solamente lo puede quitar Dios. Y el proceso de llegar a ser hombres y mujeres a la altura de Dios, eso es un proceso que Dios hace. Y según el camino a Cristo, según Pablo, el que comenzó la obra, la terminará hasta el día de Jesucristo. Es un proceso de toda la vida. Cuando se acabe ese proceso, ya algunas personas tardan más que otras porque quizá su propósito de vida incluye otras cosas. O algunas personas simplemente el Señor dice, ok, aquí no hay nada que hacer, pues vamos a dejarlo a las fuertes. Pero es un proceso de toda la vida. Y vuelvo y digo, se hace cuando conectado a la vida, Dios hace el trabajo en ti. Bueno, yo me despido esperando verlo la próxima semana y recomendarlo como siempre que estudien la lección, estudien su Biblia, estudien la Biblia y si no lo han comenzado a practicar, pues oren con más frecuencia. Usted no tiene que estar de rodillas, quizás eso limita mucho. Usted puede estar haciendo cualquier cosa y no es oración, una oración hecha, sino comience a hablar a Dios como un amigo, sinceramente, en humildad. Dígale lo que le pasa, lo que no le pasa, lo que le molesta, lo que no le molesta, todo, dígaselo a Dios y ya está orando. Bueno, ahora sí oremos. Amado Dios que estás en los cielos, alabado, glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias porque tú te interesas en nosotros. Gracias porque tú nos enseñas, porque tú nos redarguyes. Señor, gracias por tu amor que es inmensurable. Gracias porque tú cuando aún éramos pecadores, tú viniste al tiempo indicado y moriste en la cruz para darnos esperanza de salvación. Señor, gracias por tus eh, maravillas por las que hacen nosotros y gracias por interesarte en nosotros, Señor. A nosotros capacítanos para esperar en ti, capacítanos para creer en ti, capacítanos para vernos como realmente somos y capacítanos para buscar de tu ayuda en momentos de dificultad. Todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Bye, nos vemos.